días, ¿cómo están? La vez pasada les traje un desayuno de chilaquiles rojos. Esta vez le toca a los chilaquiles verdes, que vienen acompañados con unos frijolitos y unos huevitos. Nada como empezar un fin de semana que comiendo un rico desayuno. ¿Qué les parece si empezamos? Síganme. Tengo los ingredientes listos para empezar a hacer los chilaquiles. Empezamos con la salsa, tomatillos verdes, tengo 10, 4 chiles serranos, aceite, crema mexicana, frijol negro. Aquí tengo el orégano, yo le voy a agregar una cucharilla. También aquí tengo 2 ajos, tortilla, queso food, ustedes pueden usar el queso de su preferencia. Tengo cebolla, también tengo mozzarella, que es queso mozzarella. Aquí tengo el aguacate y también los huevos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cocer la salsa. Aquí ya tengo los tomates, los vamos a poner a cocer. Primero los voy a lavar, porque a veces están como pegostosos. Le vamos a quitar la colita a los chiles. Y lo vamos a poner a la mitad de agua, que se tape de agua los tomates, y lo llevamos a la estufa. Aquí ya tengo los chiles y los tomates en la estufa. Ahora le voy a prender al número 8. Lo voy a dejar aproximadamente de 8 a 10 minutos y regresamos en ese tiempo. Mientras está cociendo la salsa, vamos a rebanar las tortillas. Yo aquí tengo 20. Esas tal vez te pueden alcanzar para 4 personas. Les voy a enseñar cómo cortarlas. A mí me gusta cortarlas en 4 tortillas. Después las vamos a hacer así. Así. Pero es al gusto de cada quien. Así me gusta cortarlas a mí. Este tipo de chilaquiles que tengo. Es muy importante que todas estén así, cortaditas a la misma medida. Y aquí seguimos cortando las demás. Aquí ya tengo el aceite, aquí ya tengo unas doraditas, tengo una copa de aceite en el número 8. A mí me gusta dorarlas poco a poco, que no se peguen mucho, porque si no se rompe la tortilla. También otro secreto mío es de que tienes que estarle meneando y despegándolo con la misma cuchara para que se te doren bien bonito. Y así tiene que despegarse hasta que lleguen como estas. Miren, estas quedan así bien bonito, más o menos unos 4 minutos. Me imagino que ya están. No tengo exactamente el timer, pero en 4 minutos podrían ya quedarse doradito, pero todo es a su gusto. Si a ustedes les gusta menos doradito, también salen ricas. Bueno, aquí ya terminamos de dorar las tortillas. Ya le vamos a apagar.
y vamos a sacarlas. Nos sobró mucho aceite, pero este aceite lo puedo usar para guisar la salsa. No se desperdicia. Así está. Y así quedó. Ahora vamos a... Aquí la salsa, los tomates y los chiles ya están listos. Ya les apagué. Aproximadamente duraron de 15 a 20 minutos. Y así se tiene que ver bien cociditos. Y ahora sí lo llevamos a moler. Como aquí ya tiene mucha agua los tomates, entonces le voy a tener que tirar casi toda, nada más que le quede muy poquito, así. Y ahora sí lo vamos a moler. Le voy a agregar un poquito de sal, el orégano y los 2 ajos. Y ahora sí los molemos. Mientras se muele voy a poner el aceite a calentar. Solamente son de 4 a 5 segundos y así tiene que quedarse bien remolidita. Ahora la vamos a llevar a guisar. Aquí ya tengo el aceite en la estufa. Voy a ponerle una cucharada y la cebolla es 2 pedacitos así. Lo vamos a dejar que se dore un poquito. Ahora le vamos a guisar la salsa. La vamos a dejar que hierva unos 2 minutos y ya le vamos a agregar las tortillas. Bueno, yo les voy a explicar. Yo le saco la cebolla. Aquí lo voy a poner en este plato. También le saqué salsa porque creo que es mucha. Ustedes van a ir viendo si le hace falta y le vamos a agregar las tostadas. Y le vamos a ir agregando a como nos vaya gustando. Si le hace falta más salsa, le vamos a agregar un poquito más. No importa que sobre, lo importante es que los chilaquiles les quede un buen sabor y que no les salga muy aguado. Tiene que estar meneando. Aquí le hace falta un poquito más. Nada más, ya está la salsa, ya está cocida, ya está guisada, no es necesario que hierva mucho. Ya nomás le vamos a apagar y ahorita con esta salsa que se va a ver bien así, le vamos a agregar el queso. El queso es al gusto, que nomás se lo ponemos así y le apagamos. Le volvemos a menear y aquí ya está listo. Aquí ya tengo la cacerola caliente con el aceite. Yo le agregué una cucharada de estas de aceite. Lo tengo en el número 8. Y le vamos a agregar un poco de cebolla. Le vamos a dejar que se dore un poquito. Y ahora le vamos a agregar los frijoles. Si quieren agregarle un poquito de agua, está bien. También hay maneras de cómo hacer frijoles negros. Venden, es como los frijoles pintos, pero también son negros.
Yo les voy a traer un video de estos, pero por ahora yo usé esta lata. También están muy ricos. Yo no los voy a machucar porque ahorita no los quiero machucados. En otras ocasiones sí los machuco, pero en esta vez no. Lo voy a dejar por 5 minutos que hierva y ya le apagamos. Estoy haciendo los huevos, ustedes pueden hacerlos a su manera y como a ustedes les guste. Me imagino que todos sabemos hacer huevos. Y ya mero está listo. Voy a intentar un truco, a ver si me sale. Tengo ya los chilaquiles listos. Le vamos a agregar la crema. Todo es al gusto. Le vamos a agregar el quesito. Unos pedacitos de cebolla. Y que no falte el aguacate. Y ahora sí, aquí está listo. Aquí ya tengo listos los chilaquiles verdes. Se ven deliciosos. Aquí lo pueden acompañar con un cafecito. A mí me gusta con un café. Y miren esta taza. Me la trajo mi hijo de Tailandia. Gracias, hijo, por acordarte de mí. Bueno, los invito a que se suscriban. Y nos vemos para el próximo video y ahora sí, a probarlos.